Sí, se ve ahí. ¿Se ve? Ahí, profe. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, vamos hoy a empezar al último gran filósofo de la antigüedad, que es Aristóteles. ¿Sí? Cuando habíamos comenzado con Platón, una de las compañeras, no sé si está presente, recordaba esta pintura, ¿m? Que representa a la escuela de Atenas. En esta pintura están representados, no sé si se alcanza a ver, diferentes filósofos de la antigüedad. ¿Mm? Ahí se puede apreciar el más viejo a la izquierda de la pantalla y al lado cercano a Platón, a Sócrates. En las columnas están representados los dioses, el dios Apolo, el dios de la razón, y a su derecha, en blanco ahí, fíjense que está, ¿la ven acá? Sí. Palas Atenea, la diosa de la sabiduría. Y en el centro, y ahora vamos a ampliar esta imagen, encontramos, ¿sí? Acá está Sócrates, y vamos a referirnos entonces a los dos protagonistas del cuadro, porque justamente son los dos que han fundado escuelas. Miren todas las que tenemos para invitarlas. Bien. Bueno, acá está más ampliado. ¿Ven el cuadro? ¿Sí? Tenemos a Platón, como decía la compañera la otra vez, apuntando hacia arriba con el dedo. ¿Sí? Y Aristóteles apuntando hacia abajo. Yo lo que siempre me preguntaba sobre esa pintura, el libro está apuntando hacia abajo. Porque la otra mano está como diciendo, momento, paremos todos. ¿Sí? Bueno, justamente esta pintura representa la perspectiva que cada uno de estos filósofos tienen de la realidad. ¿Sí? Platón, en donde cree en el mundo de las ideas, o sea que la realidad no es de este mundo, sino que la realidad está más allá de este mundo. Y para Aristóteles, donde para él solamente existe una única realidad. De hecho, lo que vamos a encontrar, bueno, vamos un poco a ubicar, ¿sí? Fíjense que por lo general Aristóteles lo asociamos no solamente con el mundo griego, sino que lo asociamos a la gran expansión del imperio griego. Y cuando uno les dice, bueno, a ver, ¿con qué nombre asociarían en la antigüedad la expansión del imperio griego? Se escuchan los grillos, ¿eh? ¿Con qué nombre ustedes ubicarían o identificarían la expansión del imperio griego? Ayer hace... Bueno, van a ver ahora cómo les van a decir todas, ¡ah, sí, tenía razón! Bueno, fíjense, Aristóteles nace acá, en esta gira. Por eso también se lo puede reconocer como él es Tagirita. Cuando ustedes lean y encuentren, porque el gran Tagirita se están refiriendo a Aristóteles. Ustedes recuerden que antiguamente no había apellidos. Por lo general los apellidos venían o identificaban a las labores que hacían las familias o identificaba de qué zona venían. Nace en el 384 a.C.
Cuando muere el padre, lo manda a estudiar, uno de los tíos, con Platón, ¿sí? A la Academia de Platón. Por eso decimos que es discípulo de Platón, pero hoy vamos a ver en qué se diferencia este discípulo que ha criticado a su maestro y ha intentado superar los posicionamientos que tiene sobre el mismo. En algún momento no coinciden en ideas y por lo tanto se separa, ¿sí? Se separa de esa escuela, de esa formación que tiene, y va por otros rumbos. Fíjense, cuando yo recién les decía con quién pueden ustedes asociar, ¿sí?, a el imperio de Grecia en su expansión, lo asociamos con Alejandro Magno. ¿Ahora les suena Alejandro Magno? Bueno, el gran Alejandro Magno, ¿sí?, fue justamente su alumno. Es decir, Alejandro Magno toma a Aristóteles para que realmente le enseñe, para que esté con él. ¿Mm? Esto es un elemento importante porque, fíjense, a diferencia de Platón y a diferencia de Sócrates, en Platón la clase pasada habíamos dicho quiénes eran los que tenían que gobernar. ¿Quiénes eran los que tenían que gobernar, según Platón? Los filósofos. Los filósofos. Bueno, acá Alejandro Magno justamente lo que, lo que hace es prepararlo, ¿sí? Prepararlo para que pueda gobernar. Intenta eh, poder llevarlo a todos los campos de saber hasta esa época, para que realmente pueda desarrollarse como un buen gobernante. ¿Sí? Luego de estar con Alejandro Magno, ¿sí?, así como la escuela que había fundado Platón se denominaba academia, porque estaba ubicado a las afueras de Atenas, en un lugar que tenía ese nombre. La escuela que va a fundar Aristóteles va a ser el Liceo. Pasamos las obras. Vamos a ver algunas influencias que podemos encontrar entre Aristóteles y Platón. ¿Sí? Hay una gran influencia en relación a los intereses que tienes en cuanto a intentar buscar un camino que pueda desarrollar una epistemología o una nociología. Es decir, lo que le interesa a Aristóteles es dar unidad a todo el saber humano. Desde ahí, una mirada epistemológica sobre la realidad que va a diferir de su maestro Platón. Tenemos hasta hoy día, ¿sí?, una rama de la filosofía que justamente se dedicó a Aristóteles, que es la lógica, y que tiene que ver justamente con la validación de los argumentos que cotidianamente decimos o afirmamos o negamos sobre la realidad que estamos viviendo o percibiendo. Desde lo que es la metafísica, en relación al conocimiento de la realidad, va a fundar una ontología. Si hablamos de Carpio, ontología estaba referida a esa disciplina de la filosofía que está en relación a poder. Esperen que la vamos a admitir a dos compañeras. Ahí está. Está en relación a poder hablar de todo lo que existe
y que participa del ser. La ontología está referida justamente a la clasificación de los entes. ¿Qué es para él la ciencia? ¿Qué es la ciencia para él? Bueno, justamente la ciencia es aquella disciplina que es capaz de explicar todos los fenómenos que ocurren por medio de sus causas o de los primeros principios y por su finalidad. Es decir, denomina ciencia, ¿sí?, aquella disciplina o aquel campo del saber que es capaz de explicar lo que sucede en la realidad por sus causas y por sus fines. ¿A qué se va a dedicar? Si decíamos que habla de una ciencia que intenta dar unidad a este saber humano, lo que va a intentar explicar él es un saber sobre el universal, un saber que se va a ocupar, así como Platón se ocupaba de las ideas, se ocupa de las esencias, con algunas diferencias. En el libro de Carpio, si ustedes lo pudieron ojear un poquito, el punto 1 habla sobre características de Aristóteles. Y el punto 2 comienza ya con críticas que le hace nuestro amigo Aristóteles a las ideas que tenía Platón. La primera crítica que le va a hacer a nuestro amigo Platón es por qué esta necesidad de duplicar las cosas, por qué esta necesidad de explicar la realidad en forma duplicada. Dice, lo único que nos genera es problemas. Acá dice, lo que necesitamos hacer es que aplicar que hay un principio de economía del pensamiento, que Aristóteles no formuló explícitamente, pero que en todo caso expresa bien su punto de vista respecto de este problema. En principio dice que el número de los entes no ha de multiplicarse sin necesidad. Lo que veía en la explicación de su maestro para poder explicar la realidad, que esto era un gasto de energía innecesario porque en definitiva explicaba lo mismo, pero con diferentes fundamentos. Primera crítica que le hace. La segunda crítica a la cual se refiere Platón va a intentar explicar la relación entre estos dos mundos. Y cuando Platón justamente se enfrenta con este problema, dice que las cosas sensibles participan o son copias de una idea que es un modelo. La idea de hombre, la idea de mujer, damos la semana pasada. Acá el autor pone la idea de caballo. De esa idea participan, son copias, son modelos, pero no son en realidad, dice, verdaderas. Dice, lo que hace Platón, en definitiva, es solamente utilizar metáforas. No está haciendo filosofía. En lugar de justamente aclarar conceptualmente cuál es la cuestión o cómo debería ser la filosofía, dice, lo único que hace, en vez de conceptualizar, va a utilizar puras metáforas. Entonces dice, en este sentido, le dice a su maestro, te quedaste, y esto ya lo habíamos anticipado la semana pasada, en los mitos. No es que ha avanzado, se quedó arraigado a los mitos. Es decir, al mundo anterior al pensamiento racional y científico para Aristóteles. En esto es bastante cruel, ¿no? Su discípulo, porque no le perdona una. Dice, si sos filósofo y te dedicas a la filosofía, no podés explicarme la realidad desde mitos. Una tercera crítica está referidas a las características que tienen ambos mundos. En el mundo de las ideas, dice que las cosas son estáticas, inmutables, decíamos, no cambia nunca.
tenga que relacionarse, ¿sí? Con un mundo sensible o cosas sensibles que son todo lo contrario. Es decir, son esencialmente cambiantes. Entonces la pregunta es, ¿cómo y por qué la idea de casa produce esta casa concreta, singular, en la que nos encontramos? Dice, si la idea de casa es una idea que es inmutable, autosuficiente, eh, no se comprende, dice, de ninguna manera que puedan ser causa de las cosas sensibles que nosotros vemos acá en este mundo de las sombras o en este mundo sensible. ¿Por qué? Porque si realmente fuera una mera copia la que encontramos en el mundo sensible, no necesitaríamos la construcción, los albañiles, los materiales para poder llevar adelante esta mera copia. Acá no nos cierra esto, porque hay algunas cosas que Platón no las puede explicar. Y la última crítica que le va a hacer a su maestro está referida a que para poder explicar todas las cosas que hay en el mundo sensible, siempre tiene que acudir a la idea matriz o a la idea madre que se encuentra en el mundo de las ideas. Dice, si para cada idea de hombre podemos encontrar un hombre particular, como puede ser Juan, como puede ser Pedro, como puede ser Jacinto, esto para poder explicar cada uno de los entes que se encuentran en el mundo sensible, deberíamos multiplicarlo siempre al infinito. Dice, y realmente multiplicarlo al infinito nos lleva de nuevo a la confusión y por lo tanto a tener que prescindir de que cuando nosotros vemos la realidad, la vemos como una única realidad. Con estos 4 argumentos que el filósofo Aristóteles hace a su maestro, sintetiza que para él la realidad es única. Y justamente a partir de esta unidad de la realidad, va a poder llevar adelante toda su red de ideas. ¿Qué supuestos encontramos en el pensamiento de Aristóteles? Dice, la única realidad que existe es la que está formada por individuos concretos. La ciencia, a la hora de poder tener un conocimiento verdadero, según Platón, o sea, poder hacer episteme, las características que tiene es que siempre va a estar en relación a lo general y a lo universal. Es decir, en esto sí coincide con Platón, que va a necesitar la ciencia de intentar buscar la esencia común de todas las cosas. Esa idea, ese concepto que hablamos la semana pasada. La esencia no está separada de las cosas. ¿Se acuerdan que la idea estaba separada del mundo sensible? Bueno, acá no, acá la esencia forma parte de las cosas que existen en esta realidad. Y por último, las ideas, acá dice esencias o formas de las cosas, son una elaboración del intelecto humano. Y la realidad que tiene las ideas es la que el intelecto humano puede pensarlas. Puede pensarlas. Acá también hay una identificación, porque nosotros decíamos que para poder captar el mundo de las ideas en Platón, la herramienta para poder captar esas ideas, así como la sensibilidad captaba el mundo sensible, o los sentidos captaban el mundo sensible, el intelecto captaba este mundo de las ideas. Hay 3 ramas que podemos encontrar con
con Aristóteles que vamos a intentar de ver. La primera tiene que ver con la metafísica. Es decir, las primeras preguntas sobre las que va a desarrollar teoría nuestro amigo Aristóteles va a ser justamente en relación a la disciplina que es la metafísica. Es decir, la pregunta por el ser. Entonces, vamos a trabajar algunos conceptos que ustedes van a encontrar en el libro de Carpio. ¿Sí? Si la metafísica tiene que ver sobre la pregunta por el ser, ¿qué es el ser? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué somos en vez de no ser? ¿Por qué existimos en vez de no existir? ¿No? Son preguntas que de la parte de filosofía, para nosotros que nos estamos formando como maestros, son pesadas, son ambiguas y por lo general a veces incomprensibles. Pero bueno, acá para poder hablar del ser, va a hablar él de dos conceptos. El concepto de sustancia es el primero, y el concepto de accidente. En el punto 2 del libro de Carpio, la pueden identificar con esta idea que vamos a desarrollar en esta diapositiva. Sí, bueno, el ser. Cuando hablamos del ser decimos que hay distintos modos de ser que se presentan en la realidad. Dice, en primer lugar, lo que encontramos en la realidad es la sustancia. Es lo que existe por sí mismo, es lo que identifica, nos hace distinto de las demás cosas. Dice, bueno, dentro de la sustancia hay una clasificación. Hablamos de una sustancia individual y hablamos de una sustancia segunda. Acá, si se marean, ¿sí? Levanta la manito que tienen a su derecha, porque vamos a tomar bastantes conceptos. Por eso también la idea de que podamos representarlos a través de estas diapositivas, si no, como veníamos haciendo en las clases anteriores, nos íbamos a perder. Si hablamos del ser, que es justamente la disciplina que se va a preguntar, es la metafísica, dice, existen diferentes modos de ser. Uno de esos modos de ser la vamos a denominar sustancia. Y a su vez la sustancia la dividimos en dos, una sustancia individual y una sustancia segunda, va a denominar Aristóteles. ¿A qué llamamos sustancia individual? Dice, todo lo que sea particular y concreto, ¿sí? La vamos a llamar sustancia individual. Acá el ejemplo que se les trae es el ejemplo de Marie Curie. ¿Quién era Marie Curie? Bueno, ¿por qué no van al oráculo? ¿Tienen por ahí el oráculo ustedes a mano? Les doy 30 segundos como para que me digan quién era Marie Curie. ¿Alguien pudo encontrar? Una científica, nada que ver, ¿no? Es una científica, sí. Es una científica. Dice que es la primera mujer en recibir el premio Nobel. Bien, eso es muy interesante. Es la primera mujer que recibió el premio Nobel. ¿Sí? ¿Y por qué lo recibió ese premio Nobel? A ver, les doy otra pregunta. ¿Quién era el marido de Marie Curie? Recuerden que en Pierre filosofía... Curie. Pierre Curie. ¿Cómo? Pierre, algo así, Curie.
Bien, ¿sí? Pedro Curie. En realidad era una pareja de científicos, ¿sí? Él también recibió premio Nobel, ¿sí? Es más, no quiso recibir el premio Nobel si no se lo daban también a su esposa, porque las investigaciones que hicieron las hicieron juntos. Pues sigan buscando sobre esta gran mujer, ¿sí? Que en épocas en donde la mujer estaba relegada de la ciencia, esta mujer, ¿sí? Siguió, en principio ayudando a su marido, comenzó, pero después siguió por sí misma, ¿sí? Y después fíjense que va a recibir otro premio Nobel, sola, ya sin el marido. Bueno, volvemos. Sustancia individual, lo particular y concreto. ¿Sí? Si hablamos, en este caso, de Marie Curie, es una mujer que vivió en un tiempo con determinadas características en determinado lugar. Esa es la sustancia individual. La puedo identificar como Marie Curie. Ahora, sustancia segunda está en relación, fíjense que acá dice a lo universal y a lo abstracto. Es decir, aquello que permanece. Esta idea la seguimos trabajando y ya la habíamos trabajado con Platón. Por eso, fíjense que abajo dice, cuando hablamos de sustancia segunda, la podemos también denominar esencia, la podemos denominar forma. Esta es una palabra nueva que aparece. La podemos identificar con la idea. Dice, esta sustancia segunda posee una clasificación, lo universal y abstracto. Es decir, para Aristóteles, al poder ver la realidad y trabajar el ser, cómo se da la realidad desde la metafísica, dice, existe una sustancia individual, que es lo particular, lo concreto, y existe una sustancia segunda que él va a realizar esa clasificación y que se va a realizar en relación a lo universal y lo abstracto. Todo lo que existe en la realidad se lo puede clasificar desde el género y desde la especie. Entonces dice, si yo voy a identificar desde la sustancia segunda a Marie Curie, primero le voy a decir que es un animal. De hecho, esta es la definición más generalizada que tenemos de los griegos. ¿A qué llamamos hombre? Hombre, animal, racional. Ahora, cuando hablamos, según la clasificación de Aristóteles, de género, también podemos hacer la clasificación de especie, o sea, buscamos todavía una característica mucho más definida. ¿Sí? Entonces digo, Marie Curie es animal y pertenece a la especie ser humano. Más allá de que podamos seguir definiendo y pasemos de lo universal y abstracto y después podamos identificar con la sustancia individual, también encontrar que tiene que ver con los accidentes. ¿Y los accidentes en dónde se dan? ¿La sustancia segunda o la sustancia individual? Aristóteles va a decir, no, los accidentes, que es lo que va a cambiar, lo que va a modificar a esta sustancia segunda, se va a dar en lo particular. Entonces, ¿qué accidentes podemos predicar de esa sustancia segunda cuando identificamos en la sustancia individual? La categoría de cantidad, la categoría de cualidad, la categoría de relación, la categoría de tiempo, de posición. Fíjense que, referido a Marie Curie, ¿sí? Podemos hablar en mujer pequeña de 1,50 m, rubia, de ojos marrones, con una capacidad de trabajo insuperable. Es decir,
La primera aproximación al ser, ¿sí? Lo que distinguimos es entonces ahora, en primer lugar, la sustancia, aquello que vemos en la realidad. Esa sustancia, que nosotros lo que percibimos en lo particular, nos llevan a una sustancia segunda, que tiene que ver con las características y la clasificación que hace Aristóteles. Y esto es universal y abstracto. Es lo que permanece. La sustancia segunda es la que no cambia. Acá está la clasificación: animal, ser humano. Los accidentes es lo que va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, yo puedo poner una serie de categorías, que es la que menciona acá, y estas categorías, más allá de que yo pueda decir que Marie Curie puede ser joven, puede ser niña, puede ser anciana, no modifica a lo que es esta idea de mujer como animal y ser humano, sino que lo que modifica es aquello que va cambiando, pero que no saca nada de poder identificar el concepto de mujer. Si nosotros, tuviéramos que ir hacia la lógica, ¿sí? Bueno, desde la metafísica distinguimos estos modos de ser, sustancia y accidentes. Si tuviéramos que ir a la lógica, o lo tuviéramos que expresar desde las funciones que tiene la oración, el sujeto de la oración estaría identificado con la sustancia individual y el predicado, lo que se dice de este sujeto, en la sustancia segunda y en los accidentes. ¿Vamos? ¿Seguimos un poco más? Profe, se le va a cortar. Sí. Volvemos a entrar con el mismo link. Bueno. Fíjense, para poder explicar o seguir explicando desde la metafísica esta sustancia individual, vamos a tomar de Aristóteles una teoría que él va a denominar teoría hilemórfica o teoría del hilemorfismo. ¿Y a qué está referida la teoría del hilemorfismo? Está referida a cómo se constituye la sustancia individual. La sustancia individual, decíamos que es lo particular, es lo que podemos identificar en este caso con el ejemplo anterior con Marie Curie, y dice, bueno, para poder seguir clasificando esta sustancia individual, dice, la sustancia individual está conformada por dos cosas: la forma y la materia. La forma y la materia. ¿A qué denomina